este, para usted, ¿qué es la violencia y la inseguridad social? Bueno, primero, me habías hecho la pregunta al revés, primero la inseguridad. La inseguridad es la percepción o el sentimiento de sentir que uno tiene, que tiene un ciudadano, que tiene un habitante de una ciudad, de una comunidad o de un país. Es un estado emocional que uno tiene, inseguridad, me siento inseguro en este lugar. La violencia. Y la violencia, pues, es un acto para mí irracional y que lo puedo dividir en violencia verbal, en violencia física y a veces hasta en violencia, pues sin que sea verbal, de alguna manera en actos, como por ejemplo un portazo, como por ejemplo ignorar algo, que es una forma también de aplicar la violencia. Obviamente que la más sentida pues es la física. En la física pues hay violencia física, psicológica, que es también grave, y la que acabo de mencionar, que puede ser en ademanes. ¿Ha habido alguna vez, una ocasión que usted se haya sentido así inseguro? Muchas. ¿Nos puede compartir una? Por ejemplo, cuando viví en la Ciudad de México. Cuando viví en la Ciudad de México había, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, vivía cerca de la Ciudad Universitaria y yo sabía que había áreas donde se asaltaban y cuando oscurecía y a veces a plena luz del día, entonces yo cuando pasaba por esos rumbos, por esas rutas, normalmente yo pasaba, no corriendo rápido, y recientemente me siento inseguro en mi casa, pero no tanto en mi persona, sino en mi familia. Yo en lo personal fui sujeto de amenazas, mínimo unas 40 telefónicas de amenazas, donde me han amenazado y que pues lo que he hecho es denunciarlas y cortar las llamadas directas personalmente. Bueno, ¿ha visto algún tipo de violencia? Muchas. No, No, pues he visto muchos pleitos desde joven. He visto, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis, yo estaba haciendo una investigación en la presidencia municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y ahí me tocó, estando en esas oficinas, ver que llegaba una señora toda bloqueada, golpeada por su esposo y privada, se llama privada, iba toda privada y la llevaba a otra señora que al parecer era su comadre. Y fueron a demandar al esposo y cuando llegaron los policías con el esposo reaccionó, pero reaccionó en una manera de que pues pedía a su esposo y le retiraba todos los cargos al esposo al ver que su esposo iba maltratado y lo iban a encerrar. Entonces, ahí en ese momento, la mujer
retiraban sus cargos. Cosa curiosa, ¿no? Pero bueno. Actualmente se dice que la policía, la justicia no hace mucho al respecto para hacer que disminuya la violencia o la inseguridad. En este caso, ¿usted qué piensa que es mejor, prevenir o seguir intentando, o sea, denunciar o hacer algo al respecto para que se acabe? Pues yo creo que se necesitan muchos cambios. Y el primer cambio que se debe de hacer es limpiar todas las corporaciones policiales, porque hay mucha corrupción, en primer lugar. En segundo lugar, pues yo creo que el policía o el guardián de la seguridad del ciudadano, yo creo que debe ser una persona preparada, porque aquí el problema que tenemos en el país, en todo el país hay inseguridad, pero desgraciadamente ya a todos los niveles de gobierno sabemos de que hay un problema que es un cáncer del Estado mexicano, que se llama corrupción. Entonces, mientras no se resuelva eso, las medidas que se hagan van a ser relativas. Yo creo que lo primero que se necesita es terminar con la corrupción y sanear todas las corporaciones policíacas. Y mientras pase eso, ¿usted cree que es necesario usar medidas precautorias para que, por ejemplo, no la asalten, no lo van a robar? No sé, digamos, un tipo de arma como usted. No, yo creo que lo principal es la educación. Yo creo que si partimos de la educación en las familias, que es la célula de la sociedad, yo creo que ahí está gran parte del mal. Y la otra parte, pues, es el trabajo. Pues la parte más pesada, pues, es la corrupción. Mientras dicen que para que haya un corrupto se necesitan dos. Entonces, mientras haya policía corrupta, es porque hay ciudadanos que la provocan. Y en una escala, ¿cómo calificaría usted esta ciudad en tema de inseguridad? ¿Cuál es para usted la ciudad más segura de nuestro país? Pues a pesar de todo, yo pienso que la ciudad más segura, ahorita según las estadísticas, y sí he estado ahí, pues es Yucatán, de las más seguras. Yucatán, Mérida, o sea, Campeche, Mérida, y entre las más seguras, después de esas, pues está la misma Ciudad de México. La Ciudad de México tiene unas medidas de seguridad de primer mundo. Durango tiene también medidas de primer mundo que desgraciadamente no se aplican, porque pues, hay levantones, hay explosiones y hay cámaras en los principales cruceros. Sin embargo, pues nunca aparece nada. Entonces aquí tenemos, pues desgraciadamente, muchos levantones que nunca se supo qué fue con esas personas, y yo que sepa, culpables agarran los medios. Entonces sí creo que hablando de la ciudad de Durango, pues yo creo que en seguridad pasa el examen, pero tampoco es para echar las campanas. Y estoy hablando de Durango ciudad, porque si hablamos de Durango estado, ustedes van a ciertas partes del estado, ya no se diga en lo que llaman el Triángulo Dorado, que es la zona colindante con Sinaloa y Chihuahua, ya no se diga la Laguna, pues está difícil. ¿Qué más? Hay una frase que dice que para que el mal triunfe solo hace falta que el mal no actúe. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? ¿Cuál cree que sean las causas de la inseguridad aquí en México conforme a la frase? No, pues yo digo que el mal existe
porque hay personas malas. ¿Sí? O sea, el nivel de violencia y la inseguridad es un nivel que nunca habíamos visto. O sea, son delincuentes sin código. Porque eso de quitarle la cabeza, o quitarle las orejas, o quitarle los brazos, o sea, de quitar partes del cuerpo, eso solamente se ve en una persona enferma. Entonces, esas enfermedades generalmente pues, vienen de una forma de vida que no ha sido correcta, entonces desde ahí viene el mal. El mal está ahí y es potestad de cada quien si uno lo toma o no lo toma. Las cosas malas yo creo que uno las decide y también uno decide las cosas buenas. Tú decides cuándo entrar a clase y cuándo no entrar. Tú decides cuándo cumplir, cuándo traer los trabajos, cuándo hacer las tareas, cuándo no hacer las tareas. Tú decides eso. Entonces, si decides que no, está el mal. ¿Y cuáles cree que puedan ser las soluciones para la inseguridad o la violencia? Vuelvo a insistir, que se acabe la corrupción, que se impulse la educación. Pienso que el origen está en las casas, en los hogares, está en la escuela, está en los centros de trabajo y en general en la corrupción, que es el cáncer de nuestro país y de todas las dependencias del Estado, porque no estoy hablando nomás de las dependencias policiales, sino de todos los niveles. Pues eso sería todo.